Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor? Amén, amén. Bueno, hermanos, ¿quién de ustedes no ha cometido un error alguna vez en su vida? ¿Quién de ustedes alguna vez no ha dudado de Dios? ¿O no ha dudado de sus capacidades? ¿O no ha dudado de su llamado al Señor? Aquí siempre nos exhortan a que hablemos algo que hayamos vivido. Y por eso quiero compartir en esta noche el tema que se llama ¿qué le estás entregando a Dios? Vamos, por favor, me acompañan por favor a Colosenses 3, el versículo 23 y 24. Y dice la palabra del Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? Yo no sé usted, pero yo en esta noche quiero servir al Señor. No sé si en esta noche usted a qué vino a este lugar, si usted vino por rutina, si usted vino porque simplemente le nació de corazón hacerlo o porque verdaderamente quiere que el Señor hable a su vida en esta noche. Y el Señor me decía o me cuestionaba a mí por qué yo estaba haciendo, por qué estaba sirviendo. Yo me preguntaba si yo verdaderamente estaba sirviendo porque yo quería, si yo verdaderamente estaba sirviendo porque era algo que yo amaba o solo servía porque no quería quedarme sin hacer nada. Pero en medio de tantas cosas que me pasaron, de personas que me aconsejaron, el Señor me habló. Y el Señor aquí nos habla y nos dice que Él lo que busca es que hagamos las cosas porque verdaderamente queramos. No porque queramos ser vistos, no porque no tengamos otra cosa por hacer, no que vengamos al servicio, simplemente porque no me quiero condenar, porque usted y yo, por más que vengamos a este lugar, el Señor no mira que tantas veces vengamos a la iglesia, que tantas veces sirvamos a Él en algún ministerio, sino que verdaderamente lo hagamos de corazón. Porque hemos podido ver que muchas personas, o hemos sabido de ejemplos de personas que han servido al Señor pero se han ido o se han apartado de la palabra, porque llega un momento donde dejamos que el seguir al Señor sea una rutina, porque dejamos que el seguir al Señor se convierta en algo que hacemos porque sí y no porque verdaderamente nos nace hacerlo. En Romanos 12:11, yo lo voy a leer en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor. ¿Con qué? Con entusiasmo. No lo sirvan porque sí. En la Reina Valera nos dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El Señor busca que nuestro espíritu, cuando le sirvamos, esté avivado, no que sea un espíritu sin avivamiento, que no sea un espíritu muerto, sino que verdaderamente tengamos la llama del Espíritu en nuestras vidas, en nuestro corazón. ¿Y qué clase de servicio le estamos entregando a Dios? ¿Cuáles son esos peros o argumentos que nosotros ponemos a la hora de servir o de hacer la voluntad del Señor? Porque Dios, a lo largo de su palabra, nos da tantas promesas de lo que quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, de que quiere bendecirnos, de que quiere usarnos, de que quiere que a través de nuestras vidas otras sean bendecidas, otras puedan conocer al Señor. Pero
dudamos de eso y ponemos argumentos, ponemos peros, ponemos nosotros mismos obstáculos para no hacerlo. Por diferentes razones. Por ejemplo, muchas veces decimos: yo no soy capaz, yo no tengo el talento. Y en Mateo 25, del versículo 14 en adelante, nos habla de la parábola de los talentos. Y aquí se nos refleja que a los siervos que el Señor les mandó que guardasen un talento, unos lo multiplicaron, pero uno de ellos tuvo miedo y no lo hizo. Y cuando dudamos de lo que Dios puede hacer en nosotros, dudamos también de Él. Porque el Señor nos dice que Él es un Dios de poder, que Él quiere hacer algo en nuestras vidas, pero nosotros decimos no. Y cuando decimos no, es porque le estamos diciendo no a Dios y estamos dudando de Él, pero luego decimos: yo creo en Dios. Luego decimos: yo tengo fe para creer que el Señor hará esto. Pero el Señor nos manda a hacerlo y decimos: no, Señor, no soy capaz. Otro pero que ponemos es: no tengo tiempo. No tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para hacer esto. Y muchas veces eso influye en nuestro servicio a Dios. Me pasaba a mí que yo dudaba del talento que Dios me había dado. Yo hablaba con una persona y yo le decía: yo no quiero seguir haciendo eso, yo no me creo capaz de hacerlo. Yo decía: yo no quiero servir más en aquel ministerio. Y ella me preguntaba: ¿usted verdaderamente ama ese ministerio? Y yo le decía que sí. Pero y entonces, es que yo no soy capaz. Ella me decía: uno nunca es capaz sino en las manos del Señor. El Señor es el que hace que uno pueda ser capaz a través de nuestra disposición a Él. Es que hacemos que el Señor obre en nuestras vidas. Yo no soy capaz. Y entonces eso va haciendo que nosotros perdamos ese llamado de Dios. Pero también es que cuando vamos a servir, nosotros decimos: no, es que ahí está ese hermano, esa hermana que no me cae bien, yo no me llevo con esa persona, ese carácter no va conmigo. Y entonces el Señor nos exhorta y nos dice: hagan las cosas para mí, no para los hombres. Pero no, muchas veces justificamos también nuestra negligencia. Y otro de los peros que ponemos es: no lo merezco. Yo no merezco que el Señor me use, porque muchas veces nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos por nuestras faltas. Porque ahorita preguntaba: ¿quién nunca ha cometido un error? Nadie puede decir que no, porque todos somos pecadores. Como lo decía Pablo, nosotros hacemos el mal no porque queramos, sino porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el Señor por eso pagó un precio por nosotros, para limpiarnos. Pero dudamos también de ese perdón que decimos: yo no merezco que el Señor haga algo en mi vida. ¿Cuántas veces hemos ponido alguno de estos peros para servir al Señor, o poner estos peros para creer que el Señor verdaderamente quiere hacer algo con nosotros? Cuando nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, es también ese pero que ponemos. El pastor hace unas semanas nos hablaba de 3 tipos de perdón: el perdón celestial, el perdón hacia el otro, y el perdón hacia nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros hemos cuestionado la voluntad del Señor porque cometimos un error? Y me pasaba a mí, me pasó, que yo pensaba que yo no quería, que yo no debía estar en ese lugar, porque mi carácter no era el mejor. Yo siempre cuestioné qué tipo de testimonio yo le estaba dando a mi familia, porque cuando inicié en los caminos del Señor, ellos siempre estuvieron en contra. Entonces yo decía: ¿qué tipo de testimonio estoy dando para que ellos piensen que no es bueno seguir al Señor? Entonces yo tuve que cambiar muchas cosas en mi vida. Mi carácter fue uno de ellos, porque yo era una persona
bueno, todavía lo estoy mejorando, que se enoja muy fácil. Entonces con mi mamá siempre era, mi mamá me decía no vaya a la iglesia, mi mamá me decía no, a esta hora no se va a ir, no se va a ir sola. Y yo decía, yo quiero servir, yo quiero conocer más al Señor, y me iba. Pero eso dejaba algo en mi corazón, yo porque de alguna manera estoy desobedeciendo la palabra, porque el Señor nos dice honre a nuestros padres, a sus padres y a su padre y a su madre, pero el Señor también nos dice que para servirlo a Él no hay obstáculo. Entonces yo me cuestionaba, ¿por qué para servirlo mi familia es un obstáculo para mí? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo él? ¿O qué es lo que está pasando? Y entendía que no era yo, que en parte debía cambiar, pero en otra era porque el enemigo quería alejarme de Dios, quería poner en mi mente ese pero de que si tu familia no te está apoyando, entonces no sirvas al Señor. Si tu familia no te apoya, entonces eso no está bien. Pero con mucho esfuerzo tuve que superar eso y gracias a Dios he avanzado donde estoy. Y si usted en este momento cree que el Señor, que su error, su pecado o algo que está haciendo mal lo está apartando del Señor, el Señor nos habla en Proverbios 28:13 que el que se aparta del pecado alcanzará. Amén. Entonces no, yo pequé, yo hice esto mal y ya no. Primero arrepentirnos y también apartarnos. Y luego de eso es que el Señor va a hacer algo en nuestras vidas, pero nosotros debemos tomar la decisión. Nosotros debemos tomar la decisión de creer que Él nos va a perdonar, de creer y de decirnos ya no voy a seguir haciendo esto para que Él pueda perdonarnos. Y con todos estos peros el Señor siempre tiene una respuesta. Cuando sintamos que no tenemos tiempo, el Señor Jesús elegía gente ocupada. Él no elegía gente que no tenía nada que hacer. Él quería ver si verdaderamente dejarían todo para seguirlo, y así pasó con sus discípulos. Con Pablo, que era pescador de hombres, que él dejó su trabajo, su labor para seguirlo a él. Y así con cada uno de ellos. ¿Y por qué no con nosotros? Porque si nosotros, algunos trabajamos, otros estudiamos, o no sé qué esté haciendo usted que le ocupe tiempo, amén, amén. Entonces, mire que usted también lo decía, perseguía a la iglesia. ¿Y cuántos de nosotros siempre hemos creído en el Señor? Muchos no. Muchos siempre tenían otra ideología de que el Señor no existía, o no sé cuál sea su punto, pero yo sí en un momento pensé, Dios existe, pero el Señor no quiere que yo vaya a alguna iglesia. Yo también rehusaba ir a una iglesia, pero el Señor me decía que yo debo congregarme, y así empecé pues a ir a una, gracias a una amiga que me habló del Señor. Pero con todos estos peros vemos que el Señor siempre va a tener una respuesta a nuestras vidas. Es momento de que dejemos de poner esos argumentos nosotros mismos y le creamos al Señor, porque para servir al Señor podemos ser tres tipos de personas: cobardes, hipócritas o valientes. Cuando pasaba por este proceso, esa persona me decía que yo era una cobarde. Una cobarde porque yo iba a dejar las cosas así sin luchar. Y eso me cuestionó. ¿Yo verdaderamente quiero ser una cobarde o quiero ser una valiente en manos del Señor? Y tuve que tomar ciertas decisiones en mi vida que no fueron fáciles, en algunas, pero que me van a llevar a algo mayor. Y los cobardes son aquellas personas que ponen esos argumentos que le dicen no al servicio a Dios, pero que cuando los vencen, cada uno de ellos pueden
vencer esos obstáculos y caminar en el Señor. Si vamos a Mateo 25, el versículo 24 nos dice: versículo 24, de la parábola de los talentos, y dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es suyo. ¿Qué hizo este siervo con ese talento? Lo escondió. Nunca dio fruto, sino que tuvo miedo, fue un cobarde. Y eso hizo que su señor tuviera que quitarle ese talento porque no le estaba usando. Y en el ministerio se nos habla de que cuidemos nuestra corona, no sea que alguien venga y nos la quite. Y a mí cuando una persona me estaba aconsejando, yo pensaba en, nos dejo todo y ya. Pero esa persona me decía: lo que usted tiene o su ministerio puede que otra persona lo quiera tener. Y eso me lleva a pensar, voy a ser como esa persona, como ese siervo que no usó su talento e hizo que su Señor se lo quitara, o verdaderamente voy a hacer que el Señor a través del talento que me dio pueda llevarme a algo mayor. Y otra clase de personas son las hipócritas, esas personas que sirven por apariencia, con una obediencia a medias. Yo obedezco esto, pero lo otro no. O con una obediencia justificada. Es que yo soy así, es que esa persona también es así, es que el líder hace esto, entonces yo también. Es que es muy difícil vencer eso. ¿Y quién dijo que sería fácil? Para ninguno fue fácil. Cada uno tenemos nuestras luchas, pero es muy difícil para cada uno de nosotros. Pero tampoco nos podemos justificar de eso, justificar de que si el líder lo hace, entonces yo también puedo hacerlo. No, porque el Señor nos dice que no pongamos nuestra mirada en el hombre, pero también nos dice que somos cartas leídas. Nos dice también que debemos tener cuidado de no hacer caer a uno de sus pequeños. Entonces, si por nuestro testimonio vamos a hacer que un pequeño o que otra persona caiga, tengamos cuidado con eso y no seamos como aquellos hipócritas que sirven con una obediencia justificada. Y vamos a Mateo 7:22, por favor. Y dice la palabra, 22-23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, si nos vamos a justificar porque el Señor me perdona, porque entonces yo soy así, Él también lo hace, y vamos a dejar que el pecado tome las riendas de nuestra vida, y luego vamos a llegar y decir: Señor, es que yo te servía, Señor, yo iba a la iglesia. El Señor nos dirá: no los conozco. Pero seamos como aquellos valientes que sirven con amor, que sirven bajo la guía del Señor, enfrentando cada uno de los obstáculos en sus vidas. Y volvemos por favor a Colosenses 3, el versículo 23, y nos dice: Colosenses 3, versículo 23 y 24. Y dice la palabra de Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo con amor, de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. 3, versículo 23 y 24. Ahí nos dice que de dónde recibiremos la recompensa, pero cuando servimos con amor, cuando servimos al Señor. Porque si servimos por aparentar, para estar con el otro bien, para ayudar al otro,
o porque el otro me dice que sirva, ¿de quién vamos a recibir recompensa? De los hombres. Porque si servimos a hombres, recompensa de hombre vamos a tener. Pero si servimos al Señor, de Él será la recompensa. Y vamos a Efesios 6, versículos 6 y 8 para terminar. Del 6 al 8, perdón. Efesios 6, desde el verso 6 al 8. Y nos dice la palabra: no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de ¿quién? Sirviendo de buena voluntad, de buena o de mala voluntad. Sirviendo porque me toca. Sirviendo porque debo ser responsable. Sirviendo porque verdaderamente amo hacerlo. Como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno, que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces, el Señor con esta palabra quería exhortarnos de que reflexionemos porque lo estamos sirviendo, de que, o aquellos que quieran servir en algún ministerio o servirlo haciendo su voluntad, que reflexionemos por qué. 6, versículos 6 al 8. Amén. Si lo servimos por aparentar, si lo servimos porque mi mamá me dice que sirva, si lo servimos porque, yo no tengo nada que hacer, voy a tener amigos y estoy en ese ministerio, o si servimos porque verdaderamente amamos servir. Porque cuando el Señor me cuestionaba y la persona me decía, ¿usted verdaderamente lo ama? Pues ama servir. Yo me cuestionaba, yo verdaderamente lo amo. Pero yo amo el ministerio pues que el Señor me dio, pero en un momento fui cobarde y quería dejar todo porque sentía que no tenía el talento, que no tenía las fuerzas para seguir, pero el Señor me exhortaba de que hacerlo con amor, porque recibiré recompensa de Él y no de hombre, hacer las cosas con excelencia, porque para el Señor debemos dar lo mejor, como Él dio su primicia a su Hijo como primicia para nuestra salvación, así nuestra vida debe ser primicia para Él. Amén. Allí donde está, le pido que se ponga de pie para orar por la palabra que acabamos de recibir.